Okay. Apaguen micrófonos, por favor. Todos. Comencemos. Gracias. Tengan todos muy buenos días. Somos el grupo 3 y les vamos a hablar sobre lo que es la osteoartritis y la gota. En este caso, yo les voy a hablar de lo que es la osteoartritis y es una enfermedad de falla articular en las que todas las estructuras articulares muestran cambios patológicos. Las estructuras que se ven más afectadas son la primera articulación carpometacarpiana. En el caso de las manos, es común las articulaciones interfalángicas distales y proximales. También se ven afectadas lo que son las vértebras cervicales, las vértebras lumbosacras, la cadera, la rodilla y la primera articulación metatarsofalángica. El signo patológico propio de esta enfermedad es la pérdida del cartílago hialino. La prevalencia de esta enfermedad es más alta en ancianos y se convierte en la causa más importante de discapacidad. Es poco común en menores de 40 y aumenta en personas mayores de 60 años. La obesidad también constituye un factor de riesgo importante y en las mujeres es común, pero en la edad de 50 años no hay como variación en ambos sexos, pero al llegar a esta edad es más común en las mujeres. En esto tenemos ligamentos o elementos protectores en la articulación, donde tenemos la cápsula, los ligamentos, los músculos, los nervios aferentes sensitivos y los huesos subyacentes. En el caso de los ligamentos, estos van a permitir fijar un límite y de esta manera van a deducir el marco de movimiento. El líquido que no lo he mencionado, que es el líquido sinovial, también constituye un elemento importante, ya que este ayuda a la fricción ayuda al movimiento, que funciona como un lubricante y que evita la fricción entre los huesos. En el caso de los músculos y los tendones también asumen la tensión y actúan como para anticipar la carga de las articulaciones. En esto, si alguno de estos elementos falla, la protección agrava el peligro de padecer el daño articular y osteoartritis. En la capacidad compresible del cartílago, en comparación con el hueso, hace que la articulación sea capaz de absorber los impactos. En este actúan dos macromoléculas importantes del tejido, que son la colágena de tipo 2, que es la que confiere la potencia tensil en la articulación, y el agrecano, que es una macromolécula de proteoglucano que está unida al ácido hialurónico. El cartílago de la osteoartritis se caracteriza por una disminución gradual de agrecano y desdoblamiento de la matriz de colágena fuertemente entretejida y la pérdida de colágena de tipo 2. Estos a cambio van a aumentar la vulnerabilidad del cartílago y pierden su rigidez compresiva. En los factores de riesgo que vamos a tener para el padecimiento de esta enfermedad, tenemos los factores sistémicos que afectan a la vulnerabilidad articular, que en este caso tendríamos el envejecimiento, como ya lo mencioné, el género femenino. También tiene una susceptibilidad genética y los factores nutricionales. En las vulnerabilidades intrínsecas tenemos el daño previo, como en el caso de la meniscectomía, la debilidad de los músculos que intervienen en la articulación, la mayor densidad de los huesos y la alineación defectuosa. Y en el caso de los factores de carga tenemos la obesidad y las actividades físicas que sean de tipo lesivas.
Me dijo, mire, qué foto, no sé qué, lo mejor de esos no. No, ni que mejor me traes que no sé qué. En las características hereditarias tenemos que la osteoartritis es una enfermedad altamente heredable, pero va a variar pero varía con cada articulación. En la mitad de los casos de la enfermedad en la mano y en la cadera, en la comunidad se atribuye también a mecanismos de herencia. Y aquí menciona que hay un elemento hereditario en la osteoartritis de rodilla que es del 30%, y en algunos estudios sugieren que tal elemento no existe, y las osteoartritis generalizadas son, son casos raros. En los factores de riesgo en torno a la articulación, hay algunos factores de riesgo que intensifican la vulnerabilidad de la articulación a través de los defectos locales o entornos articulares. También están las lesiones de gran intensidad en una articulación que también pueden ocasionar anomalías anatómicas que las tornan susceptibles a la aparición. En este caso, como una fractura a través articular también puede causar osteoartritis. También están los desgarros de los ligamentos y fibrocartilaginosas que protegen las articulaciones. En otros tipos de anomalías que causan este tipo también están las anomalías en la alineación articular. En esta podemos ver lo que tenemos el genu varum y el genu valgum. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo sería una alineación normal en las piernas y en las rodillas. Y en el caso del genu varum, que es una alineación separada de la rodilla, y si esta se acompaña de osteoartritis, se eleva el riesgo de la pérdida del cartílago en el compartimiento interno de la articulación, porque en la imagen se ve claramente que al separarse las rodillas, porque la separación se da hacia afuera obviamente, entonces el lado interior de la línea se comprime. En el caso del genu valgum, que es una desalineación del fémur y la tibia, provoca que las rodillas se desvíen hacia adentro y se acerquen una con otra. Entonces, también si esta sí se acompaña de osteoartritis, puede predisponer como a la pérdida del cartílago del compartimiento lateral o externo. Tengan buenos días. Yo les voy a hablar acerca de los factores que aplican carga. En primer lugar, tenemos la obesidad. Esta no es solo un factor que antecede la presencia de esta enfermedad, sino que también es consecuencia de la inactividad del sujeto. Tenemos también el uso repetitivo de la articulación, que en este caso se conocen como dos categorías, que sería el uso repetitivo por causa ocupacional y por actividades físicas repetitivas. En este podemos tener como ejemplo en el ocupacional, digamos, una persona que trabaja en el campo, levantando constantemente lo que es, digamos, cosas pesadas. Y en las recreativas, tenemos como ejemplo lo que es, digamos, el jugar fútbol o tenis, ya que estos requieren un movimiento brusco. Siguiente. En la patogénesis tenemos lo que es el cartílago, es un tipo especializado de tejido conectivo. Este consiste en células, en los condrocitos. Estos anidados en una matriz extracelular. En el cartílago articular, la matriz está compuesta por agua, proteoglicanos, colágeno y sustancias fundamentales. Vamos a tener que el cartílago articular tiene dos papeles mecánicos.
El primero sería el cartílago articular funciona como una superficie de soporte de peso. Esto en combinación con el líquido sinovial proporciona una superficie de fricción reducida durante el movimiento de la articulación. Y la segunda sería el cartílago transmite la carga hacia el hueso, lo cual disipa el estrés mecánico, de tal modo que el hueso subcondral protege el cartílago articular y lo cual proporciona una cama plegable, por decir así, y esta absorbe la energía de la fuerza. Siguiente. Seguimos con la patogénesis. Tenemos que haber una muerte de condrocitos y esto va a llevar a una lesión o una ruptura de lo que es el cartílago articular. Seguido vamos a tener lo que es el influjo o la salida del líquido sinovial y vamos a tener lo que es la pérdida subsecuente del cartílago. Esto va a resultar como en que el cartílago se desgarre de manera gradual. Vamos a tener lo que es la creación de nuevos vasos y va a haber un depósito de fibrocartílago, lo que va a producir que la placa subcondrial esta aumente su tamaño y su grosor, lo que va a conllevar a la filtración de líquido sinovial, que esta puede terminar en un edema de médula ósea y también va a terminar también en lo que es creación de osteofitos. Lo que es estos osteofitos son crecimientos excesivos de tejido óseo, más comúnmente llamados ospolones, que son pequeñas protuberancias redondas de hueso extra que crecen alrededor de las articulaciones. ¿Ospolones o espolones? ¿Qué es lo que quiso decir? Espolones. ¿Y dónde espera usted encontrar espolones? Esta dice que estas crecen alrededor de las articulaciones. Alrededor de las articulaciones. Sí, sí, encontré. ¿El espolón o el osteofito? Bueno, yo encontré que el osteofito ¿Qué es un osteofito realmente? pues decía que eran crecimiento de tejido óseo, o sea, como Lo que es el osteofito, porque el crecimiento del tejido óseo puede ser de que normal o anormal, entonces así como usted me lo pinta. ajá, ¿Qué realmente quiere decir un osteofito? lo que yo pienso es que es como tejido óseo anormal, o sea que Regáleme lo que dice la literatura, no lo que usted piensa. pues, o sea, eso es lo que yo encontré porque no estaba, lo busqué aparte. Pero de osteofito, va a encontrar usted una literatura sumamente extensa. O sea, lo que yo encontré fue que son Porque también estamos hablando de osteofito y también existen los entesofitos. ¿Cuál es la diferencia entre osteofito y entesofito? no sé. ¿Quién más son? Yadina es su compañera, ¿verdad? Vamos a ver, Yadina. Sí, sí. ¿Qué es un osteofito? Pues yo lo que entendí fue que era como que se formaban como en una forma de reparación cuando se está provocando, se está dando el daño en la articulación. Entonces, debido a esto es que a veces o sea, algunos osteofitos decía que no precisamente provocaban dolor, pero conforme van creciendo por las reparaciones pueden causar daño a los tejidos subyacentes y eso es lo que provoca el dolor. O sea, ¿Y en para mí, fisiopatología cómo se puede definir eso? ah, como protuberancias óseas. No.
protuberancia ósea puede ser algo normal y algo anormal. Porque vaya, ¿alguien se recuerda que son las fibras de Sharpey? Mm, mm, mm. ¿Nadie se recuerda que son las fibras de Sharpey? No, Anatomía. Anatomía. Algo tan sencillo, anatomía. Nadie del grupo. Bueno, van a ir a buscar qué son los osteofitos y los entesofitos. Para que no digan que después que no se les explicó que había una diferencia entre osteofitos y entesofitos. Vayan a buscar qué son las fibras de Sharpey también. Sharpey se escribe S-H-A-P... No, R-P-E-Y. Fibras de Sharpey. S-H-A-R-P-E-Y. Sí, así es. Fibras de Sharpey. Ahí el enmascarado está viendo todo. Ok, sigamos. siguiente. En los aspectos patológicos tenemos que las características incluyen signos de afectación de muchas estructuras articulares en la enfermedad. Estas pueden ser adyacentes o subyacentes. Al inicio, el cartílago presenta lo que es un deshilachamiento, como podemos ver en la imagen de la derecha, de fibras superficiales e irregularidades. Al evolucionar, el trastorno surge en esa zona, erosiones focales que al final se propagan en sentido inferior hasta el hueso subyacente. Después del daño del cartílago, los condrocitos experimentan lo que es la mitosis y un agrupamiento. La actividad metabólica de los grupos de condrocitos grandes al inducir el agotamiento de proteoglucanos en la matriz que rodea a tales células. Tenemos que en el cartílago dañado, en esto ya no hay proteoglucanos y eso genera que cuando, digamos, se realiza una acción, digamos, no va a rebotar, dice ahí, pero digamos que no va a regresar a su forma original y lo que lo deja propenso como a sufrir lesiones. Siguiente. Las causas del dolor. El cartílago no posee fibras nerviosas y cuando se pierde en la articulación no ocurre dolor. Por tal razón, en el dolor en la osteoartritis posiblemente proviene de las estructuras fuera del cartílago. Entre las estructuras con fibras nerviosas en la articulación están la membrana sinovial, ligamentos, cápsula articular, músculos y el hueso subcondral. Siguiente. Las manifestaciones clínicas. Tenemos lo que puede ser el dolor, que puede describirse como un adoloramiento y puede ser difícil de localizarlo. Por lo general, empeora con la utilización de la articulación o con la actividad y se alivia cuando la persona está en reposo, pero también puede ocurrir que aún estando en reposo, varias horas después de haber tenido actividad, digamos, presente el dolor en las articulaciones afectadas. Tenemos lo que es la crepitación y los chirridos, que estos pueden ser evidentes cuando la persona mueve la articulación. Vamos a tener limitación de la movilidad, inestabilidad de la articulación y el aumento del tamaño articular, que por lo general es consecuencia de la formación de hueso nuevo.
En las articulaciones afectadas con mayor frecuencia tenemos lo que son la articulación de la cadera, la de la rodilla, las vértebras lumbares y cervicales, las articulaciones proximales y distales de las manos, la primera articulación carpo-metacarpiana, la primera articulación metatarsofalangica, y estas pueden afectar una sola articulación o varias. Siguiente. Siguiendo con las manifestaciones clínicas, se menciona que también puede haber lo que es una bursitis, que esto es, una bursa es una bolsa sinovial, o sea, que parece un saco, es una película delgada y resbaladiza. Esta se encuentra entre los huesos y en los tejidos blandos dentro y alrededor de las articulaciones. La función de esta bursa es acolchar y proteger las estructuras de las articulaciones, y esta impide que rocen o choquen entre sí. Dice que si una de estas bolsas o una bursa sinovial está inflamada, esta se irrita y se da esto es lo que es la bursitis. En este caso hablamos de la bursitis de pata de ganso o pez anserino. Esta está ubicada en el interior de la articulación de la rodilla. Esta se encuentra entre el hueso de la tibia y 3 tendones que conectan los músculos isquiotibiales con la tibia. La inflamación de esta bolsa es llamada así la bursitis de la pata de ganso. Y también tenemos lo que es el síndrome de la cintilla iliotibial o síndrome del corredor. Esta es una lesión en la que se inflama la cintilla iliotibial a causa de un roce repetitivo contra los huesos de la rodilla. Este provoca un dolor punzante o sensación de quemazón en la cara externa de la rodilla. Esta es una lesión muy frecuente en los corredores, digamos en los corredores que son nuevos. Puede surgir a causa de que no están en el estado físico, digamos, necesario, o por el calzado, y en los corredores ya avanzados, experimentados, porque estos se sobreentrenan o se sobrecargan. Siguiente. El tratamiento comprende ocuparse de cada una de las deficiencias y síntomas. Los enfermos con síntomas leves e intermitentes podrían requerir solo tranquilización verbal o procedimientos no farmacológicos, aunque aquellos con dolor constante y discapacitante tal vez necesiten tratamiento no farmacológico y también farmacoterapia. Siguiente. Estas son las medidas no farmacológicas. La primera sería evitar actividades que sobrecarguen la articulación, tal como se advierte en cuanto a qué la origina. La segunda sería mejorar la potencia y el acondicionamiento de los músculos que intervienen en la articulación, de modo que de llevar a un nivel óptimo de su función. Y el tercero sería descargar la articulación de los factores ponderales, ya sea redistribuyendo las cargas intraarticulares con una ortesis o una férula, o al descargar la articulación por medio de un bastón o una muleta. Siguiente. El diagnóstico es usual que se determine por la historia clínica o exploración física, también por estudios radiográficos y hallazgos de laboratorio que excluyen otras enfermedades. Los cambios radiológicos característicos iniciales incluyen el estrechamiento medial del espacio articular, seguido de esclerosis ósea subcondral
formación de espículas en la eminencia tibial y osteofitos. También dice que en la velocidad de eritrosedimentación puede haber cifras ligeramente incrementadas. Si hay una inflamación, puede haber un incremento leve de cuenta leucocitaria en sangre. Siguiente. Siguiente, gota. La definición es una enfermedad metabólica que afecta más a menudo a varones en la etapa media de la vida o ancianos y a mujeres posmenopáusicas. Es consecuencia del incremento de la reserva de uratos en el organismo que surge con la hiperuricemia, y esta se caracteriza por episodios de artritis aguda o crónica, por depósitos de cristales de urato monosódico en articulaciones y por tofos en tejidos conjuntivos. Siguiente. La patogénesis. Tenemos que la patogénesis de la gota reside en un incremento de las concentraciones séricas de ácido úrico. Este compuesto es el producto final del metabolismo de las purinas. Tenemos que en la patogénesis los nucleótidos purínicos se sintetizan a partir de precursores no purínicos o derivados de purinas preformadas en la dieta. Los nucleotídicos purínicos se transforman en hipoxantina o se incorporan en los ácidos nucleicos. La degradación de los ácidos nucleicos y las purinas de la dieta también producen hipoxantina, la cual se convierte en ácido úrico y luego se excreta hacia la orina. Esto puede ser ocasionado por producción excesiva de purinas, la degradación aumentada de ácidos nucleicos como resultado del recambio celular o excreción disminuida de ácido úrico. Siguiente. Como les mencioné, la gota puede también manifestarse por artritis aguda y crónica. La artritis aguda es la manifestación clínica inicial más frecuente de la gota. En general, en el comienzo afecta solo una articulación, pero en episodios siguientes puede haber afectación poliarticular aguda. Con frecuencia se extiende hasta las articulaciones metatarsofalángicas del primer ortejo, aunque también se extiende a menudo hasta las articulaciones del tarso, los tobillos y las rodillas. Siguiente. Asimismo, esta también puede afectar los dedos de las manos y en particular en los ancianos en fases avanzadas de la enfermedad. Siguiente. Bueno, tenemos no, dale anterior. No, anterior. Otra. Anterior. No. Bueno, deja los nódulos. Ahí. Tenemos que en la artritis gotosa aguda la primera manifestación que se va a encontrar pueden ser los nódulos de Verden o nódulos de Bouchard.
bueno, ya se lo voy a explicar. El primer episodio de artritis gotosa aguda suele comenzar por la noche con atralgia e hinchazón importante. A muy breve plazo de esto, las articulaciones se tornan calientes, enrojecidas, dolorosas al tacto. Como les mencionaba, los nódulos de Everden, perdón, se va a presentar en la artrosis de las articulaciones interfalángicas distales, va a haber un engrosamiento lento y progresivo de las articulaciones hasta formar los nódulos. Esta va a consistir en la tumefacción y deformidad de la articulación interfalángica distal. Y estos nódulos son inicialmente únicos, pero con el paso del tiempo pueden aparecer más en los dedos. Y tenemos los nódulos de Bouchard, que estos aparecen en la artrosis de las articulaciones interfalángicas proximales. Estas se producen, al igual que en la anterior, se produce una deformidad y tumefacción de estas articulaciones. Se producirá inflamación y deformidad en varios dedos de las manos, aunque aquí el dolor y la inflamación y la destrucción de la articulación va a ser mayor. Siguiente. Aquí tenemos lo que es una imagen o una imagen de lo que les hablaba de los nódulos. Este sería el de verde, el de la izquierda, que aparecen los nódulos en las articulaciones interfalángicas distales, y en la de Bouchard aparecen en las articulaciones proximales. Siguiente. Tenemos los factores que desencadenan la artritis gotosa aguda, que estos pueden ser excesos alimentarios, traumatismos, intervenciones quirúrgicas, ingestión excesiva de etanol, tratamientos hipoglucemiantes, enfermedades médicas graves. Siguiente. En la artritis gotosa crónica, esta dice que es raro que esta sea la única, digamos, el único signo de esta enfermedad, pero esta se caracteriza por el depósito de conglomerados de urato sólido llamados tofos en tejidos blandos y en articulaciones. Estas son generalmente duros e indoloros. Estas pueden ser clínicamente visibles o detectarse mediante pruebas de imágenes. Estos ocurren ¿Solo generalmente en pruebas de pacientes imágenes con podemos diagnóstico. utilizar para detectar tofos? ¿Cómo? ¿Solo pruebas de imágenes podemos utilizar para detectar tofos? Pues la mayoría son prácticamente clínicamente visibles. Esto, o sea, es como cuando digamos, el doctor está haciendo lo que es la revisión física, estos pueden ser bastante notorios, pero como si estos no, no son como, por decir así, llaman la atención, no sobresalen, esto sí puede confirmarse a través de imágenes de estudios de imagen. ¿Y cuáles utilizaría usted para detectar de manera muy temprana, así como usted dice, las alteraciones gotosas? ¿Cómo? ¿Cuáles serían las pruebas de imágenes que usted utilizaría de manera muy temprana para detectar las alteraciones gotosas o los tofos? Digamos, usted dice, sospecho que tiene tofos de manera muy temprana y no son visibles a la inspección y a la palpación del examen físico. ¿Qué pruebas de imágenes usted utilizaría para detectar los tofos? Eh, Creo haber leído que también utilizaban la imagen de resonancia magnética. ¿Le gastaría a usted unos $400 para que le hagan una resonancia magnética de a dónde? Pongámosle más barato, digamos que
el hospital o el lugar donde tienen la resonancia se tocan el corazón y dicen, le vamos a cobrar $300 por una de rodilla. Le va a mandar usted porque le quiero ver los tofos más mínimos que tiene, que todavía no son visibles en el estudio físico del paciente. No recuerdo bien, pero recuerdo que usaban también que hubo un examen con luz en los que se podría... Yadina, programe la otra presentación para las 10:50, la continuación, porque ahorita todavía ya se está acabando. Entonces, Yadina es la que está programando, ¿verdad? Sí. Sí. Programe una para las 10:50. Entonces, pero, ¿qué pruebas de imágenes utilizaría usted? Usted me menciona que para los TOEFL utilizaría pruebas de imágenes. ¿Cuáles son las que utilizaría? Como le decía que no recuerdo bien, solo me acuerdo que era uno con luz en los que se podían ver los cristales así en espícula, así bien claramente, pero no recuerdo cuál era el nombre. Entonces, Doctor, y podría ser entre esas una ecografía. una ecografía. ¿De dónde le mandarían la ecografía? Pues sí. Usted dice una ecografía. Es que estaba leyendo que se puede utilizar una ecografía porque dice de que un ecógrafo puede utilizar o utiliza ondas sonoras para poder crear imágenes de los músculos y de las articulaciones del cuerpo. Por eso, pero ¿en qué etapa en qué momento? Porque la compañera dice que dejaría imágenes, estudios de imágenes para detectar tofos de manera muy temprana. Entonces yo quiero saber en qué momento dado ustedes utilizarían un estudio de imagen para detectar tofos de una manera muy, muy temprana. Y se podría utilizar la prueba de líquido sinovial en todo caso mejor. ¿Pero qué son los tofos entonces? ¿Qué son los tofos? Fisiopatológicamente hablando. ¿Cómo es que ustedes han puesto ahí, se caracterizan por depósitos de conglomerados, de uratos sólidos, pero cómo se formaron esos uratos sólidos y llegaron ahí? ¿Y por qué ahí? Bueno, vamos a esperar que nos manden el otro enlace. Sí, porque se acabó el tiempo. Haga el enlace y a las 10:50 nos conectamos de nuevo. Ok. Inicias la semana con un rostro amargo, horrible como todo un perdedor.